Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando y preguntando. Si hablo de ellos, de nuestros queridos Ander Ercel y Kerem Bürsin, y específicamente de su supuesta felicidad matrimonial. Ustedes saben que desde que vimos a Hande y Kerem juntos en pantalla, algo especial saltó a la vista. Esa química, esa conexión, era innegable. Y desde entonces, su historia fuera de cámaras ha sido una montaña rusa de rumores, especulaciones y, por supuesto, muchísimo amor por parte de sus fans. Hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y, sobre todo, vamos a intentar descifrar esa tan sonada felicidad matrimonial. Antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante historia, quiero recordarles algo súper importante, y es que si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema estrella. La pregunta del millón, ¿están Ander Ercel y Kerem Bürsin felices casados? Bueno, la verdad es que oficialmente ellos nunca han confirmado un matrimonio. Lo que sí sabemos es que su relación, que nació en el set de Esenkalkapm, se convirtió en una de las más queridas y seguidas de Turquía y del mundo. La forma en que se miraban, las entrevistas conjuntas, las escapadas románticas que compartían, todo apuntaba a un amor verdadero y profundo. Recuerdo perfectamente la época en que la serie estaba en su apogeo. Las redes sociales explotaban con cada publicación, cada foto juntos. Era como si el mundo entero estuviera enamorado de su amor. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no querría ver a dos personas tan guapas, talentosas y aparentemente perfectas juntas? Su historia inspiró a muchísimos y hasta hoy, muchos de ustedes nos preguntan sobre su vida en común. Los rumores de boda empezaron a circular con fuerza hace ya un tiempo. En varias ocasiones, se les vio a ambos luciendo anillos que, según la prensa, eran de compromiso. Cada uno de estos pequeños detalles era analizado al milímetro por sus seguidores, deseando que confirmaran la noticia. Y aunque nunca hubo un anuncio oficial de boda, su relación ha seguido siendo muy sólida, o al menos, eso es lo que proyectan a través de sus apariciones públicas y redes sociales. Kerem, con esa sonrisa que desarma, y Hande, con su elegancia y carisma natural, formaban una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. A pesar de las presiones de la fama y las constantes miradas del público, siempre se mostraron unidos. Incluso después de que la serie terminara, continuaron apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales, lo cual es una señal muy positiva en cualquier relación, y más aún en el mundo del espectáculo. Ahora, ¿qué hay de esa felicidad matrimonial? Si bien no podemos afirmar que estén casados según los términos tradicionales, sí podemos hablar de una felicidad en pareja que muchos envidiarían. Hemos visto fotos de ellos disfrutando de momentos íntimos, viajando juntos, compartiendo con amigos y familiares. En cada una de estas imágenes, se les percibe cómplices, sonrientes y relajados. Esa es la esencia de la felicidad, ¿no creen? Estar a gusto con la persona que amas, compartir sueños y disfrutar de las pequeñas cosas. Hande, además de ser una actriz talentosa, es conocida por su activismo y su compromiso con diversas causas. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un compañero leal y comprensivo. Esa capacidad de apoyarse en sus proyectos personales y profesionales es un pilar fundamental para que una relación prospere. Y parece que ellos lo entienden a la perfección. Es cierto que en la industria del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la privada puede ser muy delgada, y las especulaciones son pan de cada día. Sin embargo, el hecho de que Hande y Kerem hayan logrado mantener una relación tan duradera y, sobre todo, tan positiva en el ojo público, dice mucho de la solidez de su vínculo. No se han visto envueltos en escándalos mayores, y siempre han transmitido una imagen de respeto y admiración mutua. Podemos inferir que la felicidad a la que se refiere el título no necesariamente implica un anillo de bodas o una ceremonia oficial, sino más bien la plenitud que se experimenta al estar en una relación estable, amorosa y de apoyo. Hemos visto a Hande en entrevistas donde se le pregunta sobre Kerem, y siempre habla de él con un cariño y un respeto evidentes. ¿Y qué decir de Kerem, que en más de una ocasión ha expresado lo importante que Hande es para él? Su lenguaje corporal en las fotos, la complicidad en sus miradas, las risas compartidas que se filtran en los vídeos que circulan en redes sociales,
todo nos lleva a pensar que sí, que hay una felicidad genuina entre ellos. Una felicidad que va más allá de los flashes y las cámaras, una felicidad que se construye día a día. Además, es importante recordar que cada pareja tiene su propio ritmo y sus propias decisiones. Quizás para ellos la formalización de un matrimonio no es la prioridad número uno en este momento, o quizás simplemente disfrutan de su relación tal como está, sin necesidad de etiquetas públicas. Lo que sí es innegable es el cariño y la conexión que transmiten. Pensemos en sus publicaciones más recientes. Si bien son más selectivas con lo que comparten, cada foto o historia donde aparecen juntos irradia esa buena vibra. Sonrisas sinceras, gestos de cariño, momentos cotidianos que para los fans son tesoros. Es en esos detalles donde encontramos la confirmación de que su relación va viento en popa. Y hablemos de sus carreras individuales. Ambos han seguido cosechando éxitos. Ande ha participado en proyectos de renombre internacional, y Kerem ha estado involucrado en películas y series muy interesantes. El hecho de que se apoyen mutuamente en sus ambiciones profesionales es una prueba más de la fortaleza de su relación. No hay celos, no hay competencia desleal, solo apoyo y celebración de los logros del otro. Considero que la esencia de esta felicidad matrimonial, que tanto se comenta, reside en la comodidad y la seguridad que sienten el uno con el otro. Han pasado por diferentes etapas juntos, han enfrentado la fama y la atención mediática, y aún así, su relación parece haber salido fortalecida. Esa resiliencia es un indicador clave de una relación sana y feliz. También hemos visto cómo ambos se han involucrado en actividades juntos, como viajes y experiencias. Estas vivencias compartidas son las que cimentan una relación y crean recuerdos imborrables. Y en cada una de sus apariciones conjuntas, la chispa entre ellos sigue intacta, o quizás, ha evolucionado hacia una conexión más profunda y madura. A veces los medios de comunicación y los fans tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades. Queremos que todo sea perfecto, que sigan el guión que nosotros imaginamos. Pero la realidad de una relación, incluso la de Ande y Kerem, es que tendrá sus altibajos, sus momentos de intimidad y sus desafíos. Lo importante es cómo logran superarlos juntos. Y por lo que vemos, ellos lo hacen de maravilla. Si analizamos el título Hande Erçel y Kerem Bürsin feliz con sus palabras, podemos interpretar que no solo nos basamos en suposiciones o rumores, sino también en lo que ellos mismos han comunicado, de forma directa o indirecta. En entrevistas en redes sociales, incluso en sus miradas y gestos, han transmitido un mensaje de amor, respeto y felicidad. Kerem ha sido muy abierto al hablar de lo importante que es Hande en su vida. Ha mencionado en varias ocasiones lo agradecido que está por tenerla a su lado, su compañerismo y su apoyo incondicional. Y Hande, aunque es un poco más reservada, siempre ha sabido responder a las preguntas sobre Kerem con una sonrisa y unas palabras llenas de cariño. Podríamos decir que, más allá de la formalidad del matrimonio, lo que hemos presenciado es la construcción de un hogar emocional. Un espacio seguro donde ambos se sienten amados, valorados y comprendidos. Y esa, en mi opinión, es la verdadera definición de felicidad en pareja, sea cual sea la etiqueta que decidan ponerle. En resumen, aunque no tengamos una foto oficial de una boda o un comunicado tajante de estamos casados, todos los indicios apuntan a que Hande Erçel y Kerem Bürsin viven una etapa de gran felicidad en su relación. Una felicidad que se nutre de la complicidad, el respeto mutuo, el apoyo incondicional y, por supuesto, un amor que parece haber traspasado la pantalla para convertirse en una realidad sólida y duradera. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem. Hemos intentado desgranar las claves de esa felicidad, que tanto nos intriga y que, francamente, nos inspira a todos. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, analizando cada detalle y sintiendo esa misma emoción que ustedes sienten al hablar de esta pareja. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que están casados en secreto? ¿O simplemente viven su relación con total plenitud? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada.
Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucha más pasión por el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Los quiero a todos.